Bien, tengan todos muy buenas noches. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, a los que están presentes, felicitar a Sandra Rivera, ¿verdad? Porque estuvo puntual desde las 8:03, esperando que diera inicio la tutoría de repaso. Gracias porque también estuvo en la tutoría ordinaria el día sábado. Y pues bueno, me imagino que a las personas que no están ahorita en la tutoría de repaso es porque les quedó prácticamente claro todos los contenidos que estuvimos tratando el día sábado y también las indicaciones, ¿verdad?, sobre lo que era el informe que ustedes van a enviar, correspondiente a la unidad número 3 que estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, nos quedamos pendientes con algunos temas y pues en lo que cabe estábamos hablando acerca de las deficiencias de la matemática en el sistema educativo nacional. Entonces estuvimos debatiendo algunas situaciones reales que comentaron algunos compañeros, ¿verdad? Sobre por qué la matemática se define o la definen muchas personas como un problema en vez de una solución, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que la matemática está inmersa en todo lo que podamos realizar, ¿verdad? Pero eso va a depender también de la concepción que tengamos de la matemática, de cómo nos enseñen la matemática de nuestra etapa inicial, ¿verdad? Los primeros años en los cuales cómo nos presentan la matemática, si nos presentan la matemática como algo difícil o si nos presentan la matemática como algo o una ciencia que nos pueda apoyar a resolver problemas, ¿verdad? A la resolución de problemas, que eso es lo que más que todo se enfoca actualmente en la matemática, ¿verdad? Entonces estábamos hablando y nos quedamos en la continuidad debido al tiempo de acerca de la matemática moderna, ¿verdad? En la escuela Burbakiana. Cuando escuchamos que este nombre nos damos cuenta de que a cualquier persona se le puede venir a la mente de que puede ser una persona. Pero en realidad esta persona, Nicolás Bourbaki, no fue un matemático. Y no fue un matemático porque en realidad Nicolás Bourbaki fue el nombre que eligieron un grupo de brillantes matemáticos franceses, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XX. En realidad el nombre del grupo es Asociación de Colaboradores de Nicolás Bourbaki, cuyo objetivo era darles a los fundamentos de las matemáticas un mayor rigor del que poseían hasta entonces, ¿verdad? Recordemos que la matemática es una ciencia que en sus inicios quizás no estaba tan desarrollada como hasta el momento, ¿verdad? Y no estaba tan completa. Entonces, por eso mismo ha surgido algunos cambios, ha surgido algunas críticas, ha surgido algunos comentarios, ya sea positivos o negativos, ¿verdad? Pero siempre con el fin de poder fortalecer lo que es la ciencia que está inmersa en todo nuestro diario vivir. Entonces también quería mencionarles acerca de la actividad matemática y esta o cómo se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que prestan a unos modos peculiares de tratamiento. Y esto incluye diferentes aspectos, ¿verdad? Como la simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente desde el punto de vista operativo las entidades que maneja. Además, pretende una manipulación rigurosa, racional, ¿verdad? Pero ¿qué es racional? Sandra, ya que es la única que está en la tutoría de repaso, ¿tiene algún definición, algún concepto de lo que es racional? Bueno, ahí depende de la palabra, porque si hablamos así numéricamente, ¿Mm? racional es cuando los números se expresan en forma de fracción, ¿va? Sí, No será como, mm, ay, no sé cómo explicarlo. usted dígalo, no se preocupe.
eh, como que como que eran como partes, como sabemos que la matemática fue creada o más bien se ha ido desarrollando, digamos, a pasos o por partes. Entonces, Sí, algunas investigaciones que algunos matemáticos hacían no eran, como usted dijo, aprobadas o no eran bien vistas por otros. Entonces, habían contiendas. Y creo que por eso sería como una manipulación, porque cada uno lo manipula o lo toma según su criterio, según su punto de vista. sí. Prácticamente cuando hablamos de racional, tiene que ver con procesos mentales, ¿verdad? Ya que la racionalidad se refiere a la capacidad que nos permite pensar, ¿verdad? Y tiene que ver un poco también con la lógica. Entonces, aparte de que la racionalidad nos permite pensar, también nos permite evaluar, nos permite entender y además actuar de acuerdo a ciertos principios, ¿verdad? Y todo esto obviamente busca lo que es la mejora de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero esto se va a obtener a través de la consistencia, ¿verdad? Para poder lograr un objetivo o una meta preestablecida, ¿verdad? Entonces la racionalidad es eso, ¿verdad? Cuando hablamos de racional tiene que ver con aquella manera en que pensamos las situaciones, las cosas, ¿verdad? Y cómo a esto le ponemos un poco de lógica para poder entenderlas. Entonces, otro de los aspectos, ¿verdad?, que se mencionan en la matemática y en los problemas que enfrenta con un cierto tipo de estructuras es un dominio efectivo de la realidad a la cual ésta se dirige, ¿verdad? Primero racional, que es lo que ya estuvimos viendo y lo que explicamos ahorita, del modelo mental que se construye y luego si se pretende la realidad exterior modelada, ¿verdad? Cuando se refiere a la realidad exterior modelada, tiene un poco bueno, la verdad es que todo tiene relación con los procesos que se dan, que ni siquiera nosotros los observamos, ¿verdad? En matemáticos creo que en una de las primeras clases, les estuve mencionando que en todo lo que hacemos, ponemos en práctica lo que es la matemática, ya sea la lógica, el cálculo, distintas áreas de lo que es la matemática, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les ponía, eh, si nosotros tenemos un terreno, ¿qué es lo primero que hacemos si queremos construir? Hacemos un cálculo y hacemos uso de medidas también, ¿verdad? Para saber cómo queremos, qué queremos este, tener dentro de ese terreno. Entonces, hacemos uso de distintas áreas de lo que es la matemática, hacemos cálculo, ponemos en práctica lo que son los números, operaciones matemáticas para determinar si el presupuesto es probable que nos alcance, ¿verdad? Y así las distintas áreas de lo que es la matemática, ¿verdad? Entonces, eso se refiere cuando habla de la realidad exterior, ¿verdad? Que nosotros muchas veces lo ponemos en práctica lo que es la matemática sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda o cuando vamos al súper, hacemos un cálculo si nos va a alcanzar el dinero o, o usamos la lógica llevando cosas que están en oferta para que nos alcance para otras. Entonces, quieras o no, muchas veces ponemos en práctica lo que es la matemática, que es una ciencia muy completa, sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces también tiene que ver y habla acerca del espíritu matemático que se enfrenta con algunas dificultades, ¿verdad? Primero que la complejidad del símbolo, que tiene que ver con lo que es el álgebra. Además también con la complejidad de cambio y de la casualidad determinística, que tiene que ver con lo que es el cálculo. La complejidad proveniente de la incertidumbre, de la casualidad múltiple incontrolable, lo que tiene que ver con la probabilidad y la estadística, que es probable o no probable, ¿verdad? Y la complejidad de la estructura formal del pensamiento, la lógica matemática, ¿verdad? Que tiene que ver lo relacional. Entonces, la filosofía de la matemática y la educación matemática, estos cambios en lo hondo del entender y del sentido mismo de los matemáticos
sobre su propio quehacer viene provocando de forma más o menos consciente fluctuaciones importantes en las consideraciones sobre lo que la enseñanza de la matemática debería de ser. Es por eso que los procesos del pensamiento matemático en el centro el centro de la educación matemática, una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática, más bien que en la mera transferencia de contenido. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que el profesor en el aula puede ser que llegue con toda la disposición y de poderle enseñar a los niños, pero hay que ver y hay que estudiar si él está realizando de una manera correcta lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque el profesor puede conocer mucho, puede ser muy teórico, puede saber muchas áreas de la matemática, incluso otra ciencia, ¿verdad? Pero si no sabe transferir o por lo menos despertar o desarrollar aquellas capacidades en los niños, no le va a servir de nada, porque la matemática el objetivo de la matemática no es solo transferir contenidos, ¿verdad? Sino que desarrollar aquellas capacidades para que el niño pueda enfrentarse con los problemas reales de la sociedad, ¿verdad? Y también eso tiene que ver con una asociación este, de la adaptación a lo que es la realidad, porque no vamos a venir a enseñar una matemática súper extravagante que no nos va a servir de nada. O sea, sí va a servir para desarrollar el pensamiento, pero no la vamos a poder poner en práctica, ¿verdad? Porque a veces no se requiere de ello. Entonces la matemática, prácticamente como ya lo habíamos estudiado, sobre todo es una ciencia, que el método claramente predomina sobre el contenido, ¿verdad? O sea que prácticamente la matemática se enfoca también bueno, aquí tiene que ver un poco lo que es el teoricismo y el tecnicismo, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que en fundamentos tratamos o trataron, lo que llaman fundamentos es sobre estos términos, ¿verdad? Que el teoricismo, o sea, es prácticamente la teoría, y el tecnicismo es la puesta en práctica de lo que se sabe a través de técnicas y estrategias, ¿verdad? Entonces debe de haber un equilibrio porque no puedo realizar algún procedimiento matemático sin antes conocer la teoría. Entonces por ello debe de haber un equilibrio. Tampoco puedo ser tan teórico porque la matemática requiere de procedimientos y poner en práctica el desarrollo de lo que se sabe, ¿verdad? Entonces es por ello que se concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte que colindan con la psicología cognitiva, que se refiere a los procesos mentales de la resolución de problemas, ¿verdad? O sea que prácticamente la matemática nos orienta o nos da aquel desarrollo de procesos mentales para poder ayudarnos a resolver problemas, a la resolución de problemas, ¿verdad? Y es lo que estábamos hablando acerca de los libros de SMAT, ¿verdad? Y surgieron unos problemas, ya que, bueno, estuvimos viendo unos problemas, algunas dificultades, ¿verdad? Como recordemos que todo, no solo en matemáticas, sino que en todo lo que realicemos, en todos los ámbitos, siempre van a haber pros y van a haber contras, ¿verdad? No va a ser todo va a ser bonito, ni nada, ¿verdad? Sino que siempre a tener sus dificultades. Entonces estábamos analizando y quizá yo no me había puesto a pensar mucho en ese problema sobre lo que son los libros de SMART y que son con los que está trabajando ahora el gobierno, que es un apoyo del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que le brindó la cooperación internacional japonesa, ¿verdad? Son unos libros muy bien desarrollados, muy bien ilustrados, ¿verdad? Con los objetivos claros, pero prácticamente surge un problema. Nuestro sistema educativo a veces eh, nos enfocamos en fortalecer unas debilidades, pero nos olvidamos de fortalecer las otras debilidades que se anteceden a esa debilidad, porque todas debilidades pueden ir en cadena o pueden ir todas al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, me decía una compañera que
Los libros sí están muy bien explicados, muy bien bonitos con los ejemplos, son muy entretenidos, no son tan tediosos porque no llevan mucho texto. Pero ¿qué sucede con aquellos niños que no tienen la capacidad de comprensión lectora? Entonces, es por ello que les menciono esto, ¿verdad? De que los niños que no saben leer, que no saben escribir todavía, y, y esto se debe a de que ha habido déficit en el sistema educativo nacional. Y mencionaba lo que es la promoción continua, ¿verdad? La promoción masiva, de que a cierta edad el niño no se puede dejar reprobado porque se le genera un trauma psicológico. Pero y solamente se le debe dar un refuerzo, ¿verdad? Y al final se debe de pasar. Pero ¿qué sucede si en ese refuerzo el niño no aprende lo que debería de haber aprendido? Entonces, el trauma psicológico no se desaparece, sino que prácticamente solo se prolonga o se programa para que en grado futuro suceda, ¿verdad? Porque cuando se topa ya en grados superiores, otro tipo de contenidos o dificultades, no las puede resolver porque ni siquiera ha podido resolver los contenidos o los objetivos que se pretendieron cumplir con anterioridad, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a hacer un análisis del sistema educativo nacional, vamos a sacar un montón de problemas, no solo en el área de la matemática, ¿verdad? Sino que en el área de la educación en general. Y que prácticamente la educación en nuestro país está un poco desfasada, ¿verdad? Porque hay programas de estudio también, no solo en quizás en básica ni en educación media, sino que también en educación superior que están en el olvido, no hay actualizaciones curriculares, no hay cambios de pensum, ¿verdad? Y los tiempos van cambiando, las tecnologías van innovando, entonces nosotros muchas veces nos quedamos como docentes también con lo que nada más nos enseñan, ¿verdad? No tenemos aquel deseo de ser autodidacta, ¿verdad? De poder aprender por nosotros mismos. Entonces es un sinfín de problemas que se dan no solo en el área de la matemática. Entonces es por ello que es importante, ¿verdad? Conocer acerca de los nuevos instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos, que es la utilización del Internet en la educación matemática, ¿verdad? Y si nos ponemos a analizar en términos generales, Internet es un instrumento muy versátil que admite diferentes usos matemáticos que ya se van aprendiendo a manejar adecuadamente. Esto es en el área de las matemáticas, ¿verdad? Pero aquí surge algo, ¿verdad? Algo de importancia y cuál es la conciencia de la importancia de la motivación. Una preocupación general que se observa en el ambiente conduce a la búsqueda de la motivación del alumno desde el punto de vista más amplio, que no se limite el posible interés intrínseco de la matemática y de sus aplicaciones. Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de los estudiantes tiene su origen, ¿verdad? En un posicionamiento inicial. Y con esto quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? Quiero que ya se agregaron algunos más, o no sé si solo Sandra está aún todavía. Bueno, está Ricardo. Bienvenido, Ricardo, a la tutoría de repaso. Entonces, con esto quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Creo que se las hice el sábado, pero quiero reforzarla ahora, ya que creo que ahora sí podemos hablar y me escuchan, ¿verdad? Entonces, ¿a qué creen ustedes que se debe en gran parte los fracasos matemáticos de muchos de los estudiantes, ¿verdad? Ya que si aquí estamos viendo que tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo, ¿verdad? Totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe de que muchos estudiantes fracasan en el área de la matemática? ¿Y a qué se debe de que cuando alguien que es especial o su área no es la matemática, se topa con un matemático y lo ve como, wow, un nerd, o lo ve como alguien súper diferente, ¿verdad? Intelectualmente hablando. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se deben estos fracasos matemáticos en los estudiantes, en muchos de los estudiantes, ¿verdad? A ver, los escucho. Ya que estuvimos hablando también, esa es parte fundamental del rol del docente en su etapa inicial.
Ajá, Ricardo, ¿qué opina acerca de lo que estamos hablando, acerca de qué se depende el fracaso de los estudiantes en el área de la matemática? Vamos, participen, no tengan miedo ustedes. Aquí todos estamos aprendiendo. Sandra, Am, Podría ser porque en ocasiones, digamos que las clases son un poco rígidas, sí. raro, no sé si es mi micrófono. Sí, puede ser. Bueno, ya a ver si lo escucho bien. Ah, ok. Vaya, me estaba diciendo. Que en ocasiones puede ser por las estrategias que el docente realice. Como usted dijo, los tiempos van cambiando y aún en este tiempo hay profesores o hay docentes de los que se le llaman docentes populares, algo así. Y esos docentes, como están acostumbrados a dar las clases a su manera, entonces ya tienen como un plan de estudio y están centrados en eso y no se quieren acoplar a los instrumentos o a las herramientas que pueden servir hoy en día, porque la tecnología, o sea, va cambiando, todo va cambiando y con eso hay que ir innovando también el plan de estudio. También creo yo que puede ser porque en ocasiones el estudiante no tiene, por así decirlo, el apoyo de la familia, como quien dice, no le da mucha importancia. Entonces ahí el estudiante eh, toma, no sé, de forma negativa las cosas y no le pone interés a su estudio. Es mi opinión. Sí, o sea que depende de los actores educativos en el aula, ¿verdad? Porque, bueno, depende de muchos factores, ¿verdad? Depende, no solo del estudiante ni del docente, sino que también del padre de familia, ¿verdad? Cómo le motiva al niño para que estudie en el hogar, bueno, cómo le dé seguimiento a las tareas que se le dejan, ¿verdad? También depende de las estrategias, como usted decía, del docente, ¿verdad? Porque recordemos que las estrategias son aquellas que nos pueden ayudar, ¿verdad? O nos pueden, sí, nos pueden ayudar y nos pueden fortalecer el proceso, ya que estamos hablando de las matemáticas, del área de las matemáticas, para poder lograr una buena modelización de lo que es la clase, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando hablamos de estrategia, se refiere a lo que es el arte, ¿verdad? El arte de poder proyectar o dirigir una operación, ¿verdad? Para poder lograr un fin determinado. Entonces, prácticamente también se refiere a la motivación individual de cada persona, de cada estudiante, ¿verdad? Porque la clase puede ser muy bonita, puede ser muy atractiva, puede ser, este, o se puede notar el desempeño que ha tenido el docente por el interés que ha tenido el docente por preparar la clase, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el estudiante no tiene motivación personal, ¿verdad? O si llega solo a la escuela porque el papá lo mandó, lo obligó, ¿verdad? Si no hay un interés, entonces depende también del padre de familia cómo le despierte el interés al estudiante, ¿verdad? Para poder darle continuidad, como les decía, ¿verdad? Al proceso matemático, el proceso de enseñanza y aprendizaje en la matemática. Normalmente la historia nos proporciona una magnífica guía para enmarcar los diferentes temas, los problemas de los que han surgido, los conceptos importantes de la materia, nos da las luces para poder entender la razón que se ha conducido al hombre para ocuparse de ellos con interés, ¿verdad? Entonces es importante conocer la historia. Bueno, quisiera preguntarles por qué consideran ustedes que es importante conocer la historia, no solo la historia en el área de las matemáticas, sino que la historia en general, ¿verdad? Porque es importante que tengamos que conocer la historia o por qué es importante ese proceso. Quisiera preguntarle a ustedes a ver si me pudieran dar
Ricardo dice se debe muchas veces a la forma de percibir las matemáticas como algo difícil, aburrido e innecesario, ¿cierto? Es lo que les mencionaba, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando hablamos de matemáticas, escuchamos ir de matemáticas, automáticamente ya nos da sueño, nos da desesperación, nos da estrés, nos da irritación, ¿verdad? Porque pretendemos que no podemos resolver los problemas matemáticos, pero cuando, ¿qué sucede cuando de verdad se pueden comprender aquellos problemas matemáticos? Esto es diferente, ¿verdad? Entonces, yo les hacía esta pregunta, ¿por qué es importante conocer la historia, verdad? Y aquí se los menciona, ¿verdad? Porque la historia nos proporciona una magnífica guía para enmarcar los diferentes temas, los problemas de los que han surgido, los conceptos, ¿verdad? Importantes de la materia, esto en cuanto a la matemática, ¿verdad? Y nos da aquellas luces, ¿verdad? O sea, aquellas orientaciones para poder entender la razón que ha conducido al hombre para ocuparse de ella con interés. Entonces es importante conocer la historia, ¿verdad? También para no repetir errores, ¿verdad? Y también para basarnos de lo que ha sucedido y poder ir mejorando, ¿verdad? Cada día más. Entonces no sé si tienen algún aporte ustedes, porque quería explicarles o quería preguntarle a ustedes si tienen dudas sobre lo que es la tarea que se les ha dejado a ustedes en la unidad número 3 acerca del informe. A ver si tienen alguna duda. Prácticamente esta tarea, como les decía, se ve un poco larga, ¿verdad? Pero se ve un poco larga porque se ha tratado de darles a ustedes las orientaciones para que puedan entender de una mejor manera cada una de las partes que se les solicitan en la tarea 3. Vamos a esperar que me cargue. Bien, entonces la tarea, como les mencionaba el día sábado, prácticamente el título es el proyecto curricular para una unidad didáctica, ¿verdad? Y aquí les hace un pequeño resumen de qué es, ¿verdad? Un proyecto curricular para una unidad didáctica y les mencionaba que consistía en reflexionar sobre las posibilidades reales a atender las necesidades de los estudiantes en los centros educativos mediante la educación o adaptación del currículo vigente. El objetivo es hacer una propuesta de cómo trabajar una unidad didáctica de un año lectivo utilizando los programas SMATE, publicados por el Ministerio de Educación. Prácticamente se les da a ustedes la orientación o la opción de que pudieran elegir trabajar en parejas o de forma individual. ¿Y cómo lo van a hacer en pareja desde sus casas? ¿Verdad? Aquí se les da un pequeño enlace para que ustedes puedan ver cómo trabajar colaborativamente, ¿verdad? Entonces ustedes van a decidir si trabajar en pareja o si lo pueden hacer individual, ¿verdad? Esto lo pueden hacer solo dándole clic al enlace y se va directamente a un video donde les da las orientaciones a ustedes, cómo pueden trabajar colaborativamente mediante Google Drive. Entonces hay que tomar en cuenta, les decía yo, los siguientes aspectos para la entrega de su proyecto, ¿verdad? Y aquí les decía que no se aceptarán entregas si incumple al menos una de las siguientes circunstancias: envíos posteriores a la fecha de entrega, proyectos idénticos de dos o más estudiantes o con la amplia similitud en el documento escrito, proyectos incompletos si no lo envía por medio de la plataforma Moodle. Y prácticamente aquí está la estructura del trabajo, el cual ustedes ya saben que debe llevar su portada. Aquí les agrega los criterios que debe llevar la portada, además del índice,
Ustedes ya saben cómo realizar un índice, una introducción en una página completa. Y aquí dice debe dar una introducción de las partes más esenciales que contiene su proyecto en una página completa, haciendo breves descripciones de los elementos de mayor interés. O sea, en la introducción ustedes van a plantear qué es, o sea, prácticamente ustedes en la introducción van a tratar de vender el producto, porque un lector es lo primero que lee, ¿verdad? Al tener el producto, yo voy a leer y voy a decir, me convence leerlo, me convence comprarlo, me convence estar invirtiendo mi tiempo en poder leerlo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que convencer al lector de que puedan leer su proyecto o su informe. Entonces, ¿de qué trata? Ustedes van a explicar de qué trata su proyecto. Además que ustedes van a plantear también los objetivos, ¿verdad? Deben elaborar al menos 2 objetivos de la elaboración del proyecto. Recuerden que estos son diferentes a los objetivos que contiene el desarrollo de su trabajo. O sea, dentro del desarrollo del trabajo, que es el punto número 3, que se lo sombrero aquí, van a ir otros objetivos, pero esos ya son diferentes al desarrollo del trabajo. Luego de los objetivos va a ir el desarrollo, que es la parte que les estaba mencionando acá. Luego de esta parte del desarrollo, que en la cual se va implícito los objetivos, estos son los objetivos de la unidad que ustedes van a seleccionar. Se van a ir a darle clic acá. Vamos a abrir esta página para poderles explicar. Le van a dar clic, ahí en las instrucciones está el link. Aquí ya se va directamente a la página del Ministerio de Educación, donde aquí les explica, ¿verdad? Aquí está lo que les mencionaba yo, miren, que es una colaboración del Ministerio de Educación y el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, ¿verdad? Ellos han diseñado este material matemático. Aquí les da algunas de las breves descripciones de lo que pueden encontrar. Aquí están los programas de estudios de primer ciclo, programas de estudios de segundo ciclo, ¿verdad? Entonces prácticamente ustedes pueden apoyarse de los programas de estudio, los pueden descargar, los programas de estudio, depende del nivel educativo, si es básica o media, ¿verdad? Entonces aquí están también las guías metodológicas, las cuales ustedes se van a apoyar para poder realizar su trabajo. En las guías metodológicas, esta prácticamente es la guía que utilizan los docentes para desarrollar la clase. Las guías metodológicas son diferentes a los libros de texto, porque los libros de texto son para los niños, entonces o sea, prácticamente tienen las dos, tienen los mismos contenidos, pero en la guía metodológica va un poco más explicado y le da unas nociones más específicas al docente de cómo trabajar los contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de texto de, de primer grado, nos vamos a ir y no sé por qué no me lo descarga, pero aquí lo pueden descargar, ¿verdad? Creo que mi internet me está fallando, por eso no me lo abre. Aquí está para descargar, no me he fijado. Entonces aquí les dice cuánto pesa cada libro, ¿verdad? El libro de texto y en qué año, ¿verdad? Fue introducido el sistema educativo, ¿verdad? Entonces ustedes se van a apoyar del libro de texto y prácticamente ustedes van a trabajar una unidad. Recuérdense que los libros están seccionados por unidad 1, unidad 2, unidad 3. Entonces ustedes van a seleccionar siempre del área de las matemáticas, ¿verdad? Que es lo que nos compete a nosotros. Van a seleccionar un libro, ya sea de primero, segundo, tercer grado, hasta noveno, o de educación media, ¿verdad? Que es bachillerato. Entonces ustedes van a seleccionar un libro y de ese van a seleccionar una unidad y van a trabajar todos los criterios que se les presentan en la guía de trabajo, ¿verdad? Prácticamente sí está lento el internet. Licenciado, Hola. y, y esta tarea sería algo similar como el proyecto curricular de centro y el proyecto educativo institucional, Es algo que parecido.
tienen que ver, ¿verdad? Pero recordemos que este trabajo se siente un poco largo porque vale más, vale el 20%, ¿verdad? Pero sí tiene relación, ¿verdad? Pero como les digo, aquí están explicados todo lo que les está solicitando. Entonces aquí no creo que haya donde perderse. Dentro del desarrollo van todos estos, ¿verdad? Estos son objetivos diferentes a los que ustedes van a plantear en su proyecto. Estos son los objetivos del desarrollo de la unidad que ustedes han seleccionado. No me carga el libro para poderles. Pero prácticamente ustedes ya conocen un libro de matemática, ¿verdad? Ustedes van a seleccionar la unidad que mejor les convenga, o sea, a ustedes como o que mejor les convenga, como pareja o de manera individual, para que puedan realizar todos estos. Pues ustedes van a hacer como una planificación, ¿verdad? Cómo van a dar la clase, cómo van a desarrollar las unidades. Aquí tenemos el libro de matemática de primer grado. Por ejemplo, yo decido seleccionar lo que es la unidad uno. Aquí está la unidad uno. Entonces la unidad uno se titula Conozcamos los conceptos básicos. Entonces los contenidos a desarrollar dentro de la unidad uno son estos, ¿verdad? Aquí no le dice al niño, porque este es el libro de texto, no le dice, estos contenidos usted como niño los va a aprender, sino que esto ya lo debe de saber el docente. Estos son los contenidos que vamos a, por ejemplo, yo decido trabajar, ¿verdad? Y sobre ellos me voy a ir y voy a ver de qué tratan las lecciones, voy a estudiar de qué tratan los contenidos. Entonces voy a dar, por ejemplo, los objetivos de qué pretendo lograr yo con esta unidad y con X contenido, ¿verdad? Por ejemplo, identificar y formar colecciones, ¿verdad? Voy a hacer unos objetivos de la unidad en general que pretendo yo lograr en el desarrollo del niño con esa unidad. Además, también las competencias básicas. Pero ¿qué son las competencias básicas? Si ustedes tienen dudas de qué son las competencias básicas, aquí les da un pequeño concepto de cada una de las partes que se les solicitan a ustedes en el desarrollo, ¿verdad? Aquí les dice qué son los objetivos del proyecto curricular. Los objetivos son las intenciones que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje y que los alumnos deben conseguir al finalizar el proceso educativo y en este caso la unidad didáctica o lo que pretendemos que el niño alcance, ¿verdad? Aquellas que pretendemos que el niño, dice que son los objetivos que queremos que el niño ya al finalizar la unidad, el niño haya aprendido, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a las competencias básicas, que es el segundo aspecto que va dentro del desarrollo, aquí nos da un concepto, nos explica las competencias básicas son aquellas habilidades, conocimientos y experiencias y aprendizajes que deberán adquirirse durante el proceso de aprendizaje-enseñanza, lo que queremos que el niño desarrolle, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad de análisis, la capacidad de comprensión lectora, la lógica matemática, el cálculo, no sé, va a depender de la orientación que ustedes le den o de los contenidos que ustedes van a desarrollar con su unidad, ¿verdad? La secuenciación también de contenidos y actividades a lo largo de la unidad didáctica. Aquí les explica cómo se elabora una secuenciación de contenido. Y les dice que la secuenciación de contenido y actividades a lo largo de la unidad didáctica y temporalización del desarrollo de los contenidos a desarrollar van a determinar actividades a través de lo que vamos a desarrollar de forma secuencial, contenidos y conseguir los objetivos previamente establecidos. O sea, todo lo que vamos a realizar tiene que ir relacionado, ¿verdad? Con los objetivos, con las competencias. O sea, no podemos perder la orientación, ¿verdad? Entonces, en relación a la secuenciación de las actividades, se van a determinar los tipos de actividades. Por ejemplo, si en las actividades, están las actividades introductorias para dar una clase, yo tengo que planificar qué voy a hacer con tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si una clase dura 2 horas, yo voy a planificar qué voy a hacer en los primeros 5 minutos, hacer un rompehielo, una dinámica para poder
Siempre esas actividades tienen que ir orientadas, esas actividades introductorias tienen que ir orientadas a saber, a conocer los presaberes del niño, cómo está con esos temas, ¿verdad? Entonces puedo explicar alguna de esas actividades. Por ejemplo, yo voy a hacer una actividad muy conocida como la papa caliente, ¿verdad? Para hacerles preguntas de si saben del tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y luego ya van las actividades de desarrollo, básicamente de lo que es la clase, ¿verdad? Actividades de desarrollo o consolidación, que ya nos metemos ya a lo que es el contenido en sí, ¿verdad? Y dice que estas se apoyan de los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la mejora de la atención y detección de la información principal. El objetivo principal es que el estudiante organice y relacione e interrelacione los contenidos e ideas más relevantes para el logro del aprendizaje. Se pone al estudiante en contacto con los contenidos, estrategias construccionales, perdón. Las actividades de refuerzo que ustedes harían para, si un niño, para darle actividades de refuerzo, ¿verdad? Para aquellos estudiantes que tienen dificultades. Las actividades de ampliación que permiten seguir construyendo conocimientos. Ustedes van a introducir esas actividades de ampliación de ser necesaria también. Y las actividades de repaso, ustedes van a explicar en qué consisten esas actividades de repaso y cómo, dependiendo del tema, qué actividades de repaso y evaluación ustedes harían para poder lograr o verificar los aprendizajes que los niños han logrado al final de cada unidad didáctica. Cómo ustedes van a identificar que los niños han aprendido. Y las actividades de cierre se presentan al término del episodio de enseñanza, permitiendo una visión sintética, integradora e incluso crítica del contenido. Sirven para hacer una revisión final de la clase. Estrategias post-instruccionales. Y luego también les explica lo que es la metodología, ¿verdad? Qué aspectos o qué elementos van dentro de lo que es la metodología. Porque recordemos que todos estos aspectos todavía están dentro del desarrollo. Dentro del desarrollo aquí está la metodología, ¿ves? Aquí todavía no hemos terminado ese apartado de lo que es el desarrollo. Luego de lo que es todo este apartado del desarrollo que incluye lo que son los objetivos, competencias, contenidos, la secuenciación de contenidos, la metodología, los criterios y las estrategias y los procedimientos, ¿verdad? Que vamos a utilizar para la evaluación de los aprendizajes. Luego de ello vamos con el numeral número 6, el cual son las conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones dice que son personales que han surgido de la elaboración del proyecto curricular. La bibliografía, luego va la bibliografía, ¿verdad? Que usted consultó sitios web, revistas científicas, obviamente van a ir los libros que ustedes consulten, si es la guía metodológica de primer grado, por ejemplo, el libro de texto de primer grado, los programas de estudios de educación básica. O sea, todo lo que le fue de utilidad a usted para poder elaborar su proyecto. Bueno, luego de la metodología. Bueno, en la metodología ahí le establece todos los criterios que lleva la metodología, ¿verdad? Y prácticamente los principios van implícitos lo que son los principios psicopedagógicos. La idea fundamental se sustenta en estos principios es que el estudiante es el principal artífice de su propio aprendizaje y el profesor se convierte nada más en un mediador o guía de este proceso de enseñanza, permitiendo establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos a desarrollar. Por tanto, se pretende partir del nivel de desarrollo del estudiante, ¿verdad? Hay que saber de qué sabe el niño y desde dónde vamos a partir, porque no vamos a llegar a, a darle un tema al niño que ni siquiera lo va a poder aprender. Asegurar la construcción del aprendizaje significativo, posibilitar a los estudiantes, esos son los fines, ¿verdad?, de lo que es la metodología. Modificar también los esquemas de conocimiento que el estudiante posee. Y luego van los que son los principios didácticos, siempre dentro de la metodología, ¿verdad? Como lo que yo voy a hacer. O sea, de la aplicación de los principios anteriores se derivan una serie de resultados didácticos que se
tendrán en cuenta en el desarrollo de esta unidad didáctica. Estos se describen como el principio de intuición, ¿verdad? Ahí les da una definición de lo que son todos los principios, de los cuales ustedes se pueden ayudar para poder realizar lo que es la metodología. O sea, cómo van a realizar su clase. Aquí van a explicar detalladamente cómo van a realizar su clase, qué van a hacer en la clase. Y dentro de los elementos metodológicos, los diferentes elementos metodológicos de este proyecto se diseñarán tanto en función de los principios psicopedagógicos como de las referencias de cómo se trabaja en el aula en El Salvador. O sea, ustedes como futuros docentes en la matemática, ¿cómo darían su clase, ¿verdad? ¿Cómo la prepararían? ¿Y qué harían, verdad? Todo eso lo tienen que explicar dentro de la metodología. Y luego van los materiales, ¿verdad? ¿Qué materiales ustedes van a utilizar para dar su clase? Si por ejemplo son carteles, es una radio o los pilots, no sé, ahí todos los materiales que ustedes van a utilizar para desarrollar su clase. Y cómo estos materiales también nos van a ayudar en gran medida a poder alcanzar el éxito, el cumplimiento de los objetivos. Luego les explica en qué consisten los criterios y estrategias de evaluación, ¿verdad? Cómo ustedes pueden evaluar a través de la observación, también cómo pueden evaluar a través del análisis de producciones de los estudiantes. Ahí les da una definición de cada uno. Intercambios orales entre estudiantes, pueden ser debates, ¿verdad? Participación entre todos los estudiantes para poder realizar un ejercicio. Aquí están también las pruebas específicas y cuestionarios que van dentro de la evaluación también. Está también la autoevaluación y la coevaluación. Ahí les explica un poco acerca de esos términos. Y solamente eso sería, porque luego irían las conclusiones, después de todo ello irían las conclusiones y la bibliografía. Y cuando se refiere a la evaluación, esto habla de la evaluación de su proyecto, ¿verdad? Y que tiene un valor del 20% de calificación final del curso. Note que es la actividad de currículo para la educación matemática que mayor ponderación tiene en el curso. Antes de enviar su proyecto debe consultar la rúbrica de la evaluación de su trabajo publicado en el enlace de entrega de la tarea en la plataforma Moodle. Entonces ustedes tienen que verificar lo que es la hoja de indicaciones y la rúbrica. Entonces ustedes también pueden visitar, aquí está como referencia, aquí ya les han dejado el hipervínculo, le agradecemos al coordinador, ¿verdad? De que ha facilitado un poco el trabajo. Aquí está el hipervínculo en las instrucciones, en las referencias de los materiales educativos, ¿verdad? Que les estaba mencionando, donde está la guía metodológica, los programas de estudio, los libros de texto y también está el otro sitio web, ¿verdad? Donde hay material acerca de lo que es la guía para trabajo en el aula, acerca de los objetivos y todo lo referente a lo que ustedes van a hacer. Entonces, no sé si tienen alguna duda con el trabajo que ustedes van a desarrollar y si tienen dudas de coordinación con alguno de sus compañeros para trabajar o si lo van a hacer de manera individual. Yo tengo una pequeña duda Sí, respecto a las actividades que vamos a hacer. Hay que ir especificándolas a qué corresponde, por ejemplo, de refuerzo, de ampliación, o hay que hacerlas todas así. no tienen que, por ejemplo, ir identificando cada una, por ejemplo, el desarrollo, ustedes ponen el desarrollo, los criterios que van dentro del desarrollo, que son los objetivos, ustedes van a ir explicando, van a poner objetivos y van a poner los objetivos de la unidad. Recuerden que los objetivos de la unidad son diferentes a los objetivos de su proyecto. Entonces ustedes van a establecer cada uno de los criterios, los van a nombrar y los van a ir desarrollando, los van a ir trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, si está todo claro, pues creo que
vamos a ir finalizando con la tutoría de repaso, ya que creo que ha sido muy productiva, porque nos quedamos también con algunos contenidos que no pudimos desarrollar el día sábado, ya los estuvimos viendo el día de ahora. ¿No hay dudas? ¿O sí? Por mi parte, no. No. Ricardo, no sé si hay dudas referente al trabajo. Vaya, entonces dice Ricardo que su parte no y Sandra tampoco. Entonces les agradezco por estar pendientes y por su deseo de aprender más, ¿verdad? Ya que no quiere decir que solo ustedes, ¿verdad? Pero los quiero felicitar. De mi parte quisiera compensarlos, ¿verdad? Pero no puedo hacerlo ya que no son indicaciones que se me han otorgado poder hacerlo, pero gracias por estar presentes en la tutoría y pues eh, obviamente los que están en las tutorías constantemente pues tienen la posibilidad de poder salir mejor en los trabajos, mejor en los parciales, ¿verdad? Ya que quieras o no, yo me fijo quiénes están en las tutorías de ordinarias, en las de repaso y cuando me escriben a la plataforma y me solicitan algo, pues de esa misma manera se les puede responder, ya que no solo aparecen cuando son actividades evaluadas. Así que yo los felicito y pues los motivo a que sigan adelante en este proceso, a pesar de la situación en la cual estamos atravesando actualmente. Nada más motivarlos, ¿verdad? Y desearles una feliz noche, pues si cualquier duda o consulta, recuerden que me la pueden hacer a través de la plataforma, ¿verdad? Yo trataré en la mayor medida de lo posible de contestarles rápidamente. Así que les deseo muchas bendiciones y feliz noche, cuídense. Y gracias Sandra, muchas gracias licenciado, dice gracias nuevamente, feliz noche, Dios le bendiga igualmente. Ricardo igualmente, bendiciones y a echarle ganas, ¿verdad? En este proceso. Así que nos vemos en la próxima tutoría y voy a estar pendiente de ustedes en la plataforma o en el grupo también, ¿verdad? Así que feliz noche, cuídense.